Vamos a comenzar entonces aquí con electricidad. Vamos a definir primero qué es lo que es la electricidad, ¿ya? La electricidad en el fondo nos rodea a nosotros. Estamos acostumbrados a vivir con estos fenómenos de tipo eléctricos, tanto naturales como artificiales, ¿ya? Dentro de los naturales encontramos, por ejemplo, el rayo, la electricidad estática. ¿Cuál es la electricidad estática? Es cuando niños, ¿cierto?, nos hacían ejercicios de física, que era, por ejemplo, frotar la regla en la cabeza y con esa estática que se producía, ¿cierto?, levantar ciertos papelitos, ¿ya? O con un globo, ¿ya? Con un globo igual, ¿qué pasaba? Se paraba el pelo, ¿cierto?, etcétera. Ese tipo es electricidad estática, ¿ya? También estamos acostumbrados a la electricidad de tipo artificial, que es la que tenemos en los hogares, ¿cierto? La iluminación, los electrodomésticos, las máquinas eléctricas. ¿Qué es lo que es? Por definición entonces la electricidad. La electricidad es un flujo de electrones a través de un medio que sea capaz de permitir su circulación, ¿ya? O de un material tipo conductor. Tenemos algunas definiciones. Vamos a partir desde lo más pequeño, ¿ya? La carga eléctrica. Usted sabe que la materia está constituido por átomos, ¿cierto? Y esos átomos generan moléculas, etcétera, y se formula todo lo que es la materia. Ahora, dentro de los átomos existe la carga eléctrica. El átomo en el fondo está compuesto por un núcleo, una corteza, y dentro del núcleo encontramos los protones, que son la parte positiva, los neutrones que no tienen carga, y en la corteza están los electrones que tienen la carga negativa, ¿ya? Por lo tanto, existe la carga eléctrica dentro del átomo, ya que tenemos parte positiva y parte negativa, ¿ya? Entonces, los átomos y moléculas de sustancia pueden cargarse electromagnéticamente, eso quiere decir que pueden tener carga negativa o positiva, y ello influye en el modo en que se atraen o repelen, ¿ya? En la configuración de su estructura y en la bioquímica. Recuerde que cuando tengo dos elementos positivos o dos elementos negativos, estos se van a repeler. En cambio, si tengo uno que es positivo y el otro que es negativo, estos dos se van a atraer, ¿ya? Ahora, dentro de la carga eléctrica, vamos a decir que un cuerpo está cargado negativamente, ¿ya? ¿Por qué está cargado negativamente? Porque tiene un exceso de electrones. Recuerde que los electrones son negativos. Y se dice que un cuerpo está cargado positivamente, ¿ya? No es porque tenga más protones que son positivos, sino que se dice que está cargado positivamente porque tiene un defecto de electrones, ¿ya? Ojo con esas definiciones, ¿ya? Así que si está cargado negativamente es porque tiene un exceso de electrones, y si está cargado positivamente es porque tiene una deficiencia de electrones. Desde lo más pequeño entonces partimos, la carga eléctrica que se produce dentro de los átomos. Estas cargas eléctricas producen algo que se llama campo eléctrico. Debido a la interacción entonces que existe dentro del átomo, se genera un campo magnético, incluso si estos no están en movimiento, también existe un campo magnético debido a que existen cargas tanto positivas como negativas, ¿ya? Eso influye entonces en el movimiento de las partículas que se encuentran susceptibles cerca de este campo eléctrico que se está generando. Entonces, primero tenemos carga eléctrica. Esta carga eléctrica, que son las cargas negativas y positivas dentro del átomo, generan un campo eléctrico. Este campo eléctrico, a su vez, genera una corriente eléctrica, ¿ya? Las partículas, entonces, cargadas eléctricamente, pueden fluir por un material conductor, transmitiendo su carga de un sitio a otro. Aquí tengo una imagen donde se define cómo está fluyendo la corriente continua y la corriente alterna, ¿ya? Dentro de la corriente eléctrica, entonces, encontramos un tipo de corriente que se llama corriente continua y otra que se llama corriente alterna. ¿Qué es lo que es la corriente continua? La corriente continua es cuando el movimiento de electrones se produce en un mismo sentido, ¿ya? Si se fija acá en la imagen, los electrones van hacia el mismo lado. A esto se le llama entonces corriente continua o DC. La corriente circula siempre en el mismo sentido,
¿ya? Aquí tiene un gráfico que representa voltaje versus tiempo. Y si se fija, es una recta, ¿ya? Aquí, que es constante, se mantiene constante. El símbolo de la corriente continua es ese que tiene acá en esta parte, ¿ya? Si usted ve un plano que tiene la parte eléctrica, este símbolo es de corriente continua. ¿Quiénes utilizan corriente continua? Todos los aparatos que funcionan con pilas o baterías, ¿ya? Por ejemplo, si usted tiene una pila, la pila es de 5 volts, ¿ya? Por lo tanto, esta funciona con un voltaje continuo de 5 volts hasta que se descarga, ¿ya? No es que le dé 5 volts, después le va a dar 4,9, 4,8, no. Es 5 volts hasta que se descarga. El voltaje se mantiene continuo, ¿ya? Ahora, la corriente alterna, a diferencia de la continua, se llama alterna porque se va alternando o va cambiando de sentido, ¿ya? Eso quiere decir que el voltaje sube y baja, ¿ya? Tiene partes positivas y partes negativas según el gráfico de acá. Por lo tanto, también el sentido de los electrones es cambiante, ¿ya? Vas a un lado y después al otro lado, y eso es lo que se genera acá en el gráfico, ¿ya? ¿Por qué sucede eso? Porque a mayor distancia hay una pérdida de potencia. Entonces, como este voltaje va variando, puede recuperar la potencia, ¿ya? Ahí vamos a ver que el voltaje está relacionado con la potencia. El símbolo de corriente alterna es el que tenemos acá, ¿ya? En la toma de corriente, los polos positivo y negativo entonces se van invirtiendo constantemente, como sale aquí en el gráfico. La tensión ya no siempre es la misma, tensión o voltaje es lo mismo, ¿ya? La palabra, sino que pasa de positiva a negativa sucesivamente. ¿Dónde encontramos esta corriente de tipo alterna? En todos los aparatos que se enchufan directamente a la red. Ahora, vamos a ver magnitudes eléctricas, ¿ya? Para poder comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos, ya necesitamos conocer también lo que son las magnitudes eléctricas, saber cómo medirlas, ya utilizando este aparatito de aquí que se llama polímetro o también se conoce como tester, ya. Este tester es de tipo digital y mide voltaje, mide resistencia y mide corriente. Por lo tanto, nosotros vamos a ver qué es lo que es el voltaje, la definición de voltaje, resistencia, intensidad, energía y potencia. Primero, tenemos voltaje, tensión o diferencia de potencial. La tensión o voltaje, que tiene el símbolo V, ¿ya? Es la energía por unidad de carga que proporciona una pila. Energía por unidad de carga que proporciona una pila o fuente de alimentación. ¿En qué se mide? En voltios o le vamos a colocar la letra B, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de diferencia de potencial, nos referimos a la diferencia de energía por unidad de carga producida entre dos puntos de un circuito. En otras palabras, el voltaje, la tensión o diferencia de potencial es el impulso, ¿ya? O la fuerza que se va a necesitar para que una carga eléctrica pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico cerrado. Es como el empuje que va a necesitar para que comience a fluir la energía. Dentro de eso, acá tenemos entonces la magnitud, voltios, unidad de medida, volt, que sería esa B. Aparato de medida, tenemos aquí el voltímetro, este es un voltímetro de tipo analógico, ¿ya? Los múltiplos que tenemos acá serían los megavoltios y los kilovoltios. Y también tenemos un submúltiplo que serían los milivoltios. Resistencia eléctrica, como la palabra lo dice, ¿ya? La resistencia es muy parecido a la fuerza de roce que nosotros habíamos visto en la parte dinámica. Ya recuerde que la fuerza de roce se oponía al movimiento. Por lo tanto, la resistencia, como su palabra lo dice, indica la oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. Ya se está oponiendo. ¿En qué se mide? Se miden ohmios. Esta es una letra griega, que es la última del alfabeto griego. Ohm, ¿ya? La letra ohm. Los materiales conductores tienen poca resistencia, justamente al ser conductores permiten el paso de la corriente eléctrica. En cambio, los materiales aislantes presentan una resistencia muy alta, ¿ya? Por ejemplo,
cuando usted tiene un enchufe, ¿cierto? Adentro están los cables por donde va a fluir la corriente eléctrica y arriba tiene un material aislante que sería el plástico, ¿ya? Ese material aislante entonces tiene una alta resistencia, justamente que no permite el paso de los electrones, sino usted agarraría, ¿cierto?, el material y se electrocutaría. La resistencia de un conductor depende de dos cosas, ¿ya? Depende de la longitud y de la sección, por si acaso. A mayor longitud, mayor resistencia, y por el contrario, a mayor sección del conductor, menor resistencia, ¿ya? Los símbolos más utilizados para la resistencia es lo que tenemos acá. Podemos encontrar la resistencia así, de esta manera, o aquí en una cajita. Algunos tipos de resistencia. Tenemos resistencia de tipo fijas, de tipo variables y resistencia especiales. Las fijas, como lo dice su nombre, entonces, vienen con valores determinados, ¿ya? Si usted va, por ejemplo, a una ferretería y quiere comprar resistencia, ¿cierto? Se les van a vender de una resistencia de 330, de 220, etcétera. Vienen predefinido el valor, ¿ya? Acorde a una gama de colores, ¿cierto? Ahí se mide si están en ohm, en kilo ohm, etcétera. Llevan impreso entonces los colores y esos colores nos van a decir de cuánto es. Ahora, tenemos otro tipo de resistencia que se llaman variables o potenciómetros. Como lo dice la palabra variable, significa que es cambiante, puede cambiar ya o variar su valor en función al desplazamiento interno de un contacto, ¿ya? Eso quiere decir que si llega, por ejemplo, si usted lo tiene conectado, fíjese que aquí tiene una perillita en esta parte, ¿ya? En esa perillita yo puedo ir cambiando el voltaje acorde a lo que yo necesite. También tengo resistencias especiales, que son estas de acá abajo. Estas resistencias, a diferencia de las anteriores, varían acorde a factores externos. Por ejemplo, si hay luz o si hay temperatura, ¿ya? Estas resistencias van a funcionar. Un ejemplo de eso es el sensor de temperatura de un refrigerante del motor. Es un sensor que tiene una resistencia interna que disminuye su valor conforme aumentando la temperatura del motor, ¿ya? Esas son las resistencias NTS o termistores. Ahí entonces hay tres tipos de resistencia, fijas, variables o especiales. Otra magnitud es la intensidad de corriente, ¿ya? ¿Qué es lo que es la intensidad de corriente? Con la letra I. Es la cantidad de carga eléctrica, que está aquí en el dibujito se especifica mejor, la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección de un conductor, ¿ya? La sección de un conductor, la sección o diámetro, ¿ya? En un conductor en un segundo. ¿Se mide en qué? Se mide en amperios con la letra A. Un amperio es una intensidad de un coulomb por segundo o en cada segundo, ¿ya? ¿Con qué se mide la intensidad de corriente? Se mide con este aparatito de acá que se llama amperímetro, ¿ya? Este es un amperímetro de tipo análogo. Se conecta en serie para efectuar entonces la medida. Intensidad de corriente, aquí lo vamos a comparar, ¿cierto?, con la cantidad de agua que corre por una cañería. Entonces, cuanta más agua tenga la cañería, más agua llegará al final de la misma. No es lo mismo tener una cañería muy ancha que muy estrecha, no pasará la misma cantidad de agua, ¿ya? Imagínense que el caudal que lleva acá es la intensidad de corriente, ¿ya? La cañería entonces pasa a ser el conductor y el agua circulando en la cañería es la corriente eléctrica. Entonces, si esta sección fuera mayor, ¿cierto? Acá, si fuera más grande, la cañería, ¿ya? ¿Qué pasaba con el tema de la resistencia? La resistencia disminuye, ¿sí? ¿Se acuerda que antes le dije acá que la resistencia de un conductor depende de su longitud y su sección? A mayor longitud, mayor resistencia, a mayor sección, menor resistencia, ¿ya? Entonces, si la cañería fuera más ancha, tengo una menor resistencia, aquí.
Ley de Ohm. La ley de Ohm es súper importante para la solución de los circuitos eléctricos, ¿ya? ¿Qué es lo que expresa la ley de Ohm? Es la relación que existe entre la diferencia de potencial que aplicamos a los extremos de un receptor y la intensidad de corriente que circula por este. Eso quiere decir que el voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia, ¿ya? La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia R que presenta, ¿ya? Eso quiere decir que con esta fórmula yo puedo despejar el valor de la resistencia y el valor de la intensidad de corriente. Aquí está entonces la representación. Por ejemplo, el voltaje sería igual a ¿qué? A la multiplicación de la intensidad de corriente por la resistencia. Si yo quiero la intensidad de corriente, el voltaje tendría que dividirlo por la resistencia. Y si yo quiero obtener el valor de la resistencia tendría que dividir el voltaje por la intensidad de corriente, ¿ya? ¿En qué se mide el voltaje? En volt. ¿En qué se mide la intensidad de corriente? En amperes. ¿Y en qué se mide la resistencia? En ohm. Acordarse de las unidades de medida, ¿ya? ¿Qué es lo que es la energía y la potencia? La energía se puede definir como el trabajo necesario para desplazar una carga eléctrica entre dos puntos sometidos a una diferencia de potencial. Recuerde que cuando nosotros definimos trabajo, en la última parte de la primera unidad, el trabajo se producía cuando, aparte de aplicar una fuerza, existía un desplazamiento, ¿cierto? En la misma dirección hacia donde yo estaba aplicando la fuerza, ¿ya? Y la energía se puede definir entonces como el trabajo necesario para desplazar una carga eléctrica, o sea, también aquí hay un desplazamiento entre dos puntos que están sometidos a una diferencia de potencial. ¿En qué se va a medir la energía? Se va a medir en joules o en kilovatios por hora, ¿ya? Esto es lo que le llega a usted en la boleta, kilowatt hora. Un kilowatt hora es igual a 3,6 por 10 elevado a 6 julios o joule, ¿ya? La fórmula para la energía es el voltaje por la corriente eléctrica por el tiempo. La potencia eléctrica P es la energía suministrada en la unidad de tiempo. ¿Se mide en qué? En watt. La potencia, entonces, ¿qué es lo que es? La energía dividido en el tiempo, ¿ya? Energía dividido en el tiempo. En el fondo, si se fija, lo mismo que yo diga V por I, voltaje por corriente. Esa es otra forma. O nos da la energía en el ejercicio o nos dan el voltaje y la intensidad de corriente. Y también podemos obtener la potencia. Los primeros ejercicios. Dice, un circuito eléctrico está formado por una pila de 4,5 volt y una resistencia. Por él circula una corriente cuya intensidad es de 0,1 amperes. Calcule el valor de la resistencia. Vamos a ir haciendo entonces esos ejercicios de ahí. Ya tenemos aquí, es un circuito sencillo en realidad. Nada fuera de lo común. Tenemos una pila que está produciendo un voltaje, ¿cierto? Vamos a hacer entonces la ecuación de la ley de Ohm. La ecuación dijimos que era voltaje igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia, ¿ya? Nos dice que está formado por una pila de 4,5 volts. Entonces 4,5 volts y una resistencia, ¿ya? Nos dice que por él circula una corriente cuya intensidad es 0,1 amperes y eso está multiplicado por la resistencia. Nos están diciendo entonces que calculemos el valor de dicha resistencia. Eso quiere decir que los 4,5 volts vamos a dividirlo por los 0,1 amperes y así nos va a dar, ¿qué cosa? Nos va a dar el valor de la resistencia. Aquí nos daría entonces 4,5 dividido en 0,1, ahí nos va a quedar 45. ¿Qué cosa? El valor de la resistencia, dijimos que la unidad de medida es ohm. Ahí, ¿ya? Ese sería entonces el resultado, ¿ya? Aplicando la ley de Ohm.
Segundo, ahí, dice, un circuito eléctrico está formado por una pila de 6 volts y una resistencia de 100 ohms. Calcula el valor de la intensidad que circula por el circuito. ¿Ya? Esa sería la segunda. Vamos a duplicar aquí. Ya, esa es la segunda pregunta entonces. Por ley de Ohm, entonces, tenemos voltaje igual a intensidad de corriente por resistencia. Nos dicen que el voltaje es de 6 volts y nos dicen que la resistencia entonces es 100 ohms. Ahí. Para calcular la intensidad entonces, el voltaje, ¿cierto? Nos va a quedar dividido por la resistencia y nos va a dar la intensidad de corriente. 6 dividido en 100 entonces, eso nos da 0,06 amperes. Y eso es igual entonces a la intensidad de corriente. ¿Ya? Ahí está, ley de Ohm. Tercer ejercicio. Por una bombilla conectada a un voltaje de 4,5 volts, circula una intensidad de corriente de 0,25 amperes. Primera pregunta, ¿qué resistencia tendrá la bombilla? Segundo, ¿cuál será la resistencia de la bombilla si se conecta a un voltaje de 9 volts? ¿Ya? ¿Qué intensidad circulará por ella entonces? Vamos con la primera. Tenemos acá B es igual entonces a R por I, o I por R, que da igual. El voltaje es de 4,5 volts. Dice que circula una intensidad de corriente de 0,25. Y la primera pregunta entonces, ¿qué resistencia tendrá la bombilla? Bombilla se refiere no a la bombilla de tomar bebida, sino que a la ampolleta. Ya, entonces aquí la resistencia, ¿cierto? Esto va a pasar dividiendo al otro lado. Dividido en eso de ahí, y nos va a dar entonces el valor de la resistencia. ¿Ya? Entonces aquí los 4,5 dividido en 0,25. Y nos va a quedar una resistencia de 18 ohms. Ahí, ¿ya? Esa es la respuesta de la primera pregunta, de la A. A B, dice, será la resistencia de la bombilla si se conecta a un voltaje de 9 volts, ¿ya? Entonces ahora tenemos, vamos a tomar, dice cuál será la resistencia de la bombilla, vamos a cambiar entonces el voltaje de 4,5 a 9. Ahí. La resistencia entonces que nos quedaría sería el doble en el fondo, porque si 4,5 es la mitad de 9. 9 dividido en 0,25 nos va a dar 36. Ahí. La resistencia entonces sería de 36 y la intensidad de corriente que circula por ella es 0,25. ¿Ya? No es que cambie, sino que es la misma, así que está en serie. Ahí vamos a ver eso. ¿Ya? Ahí está el circuito.
¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver circuitos eléctricos, vamos a ver circuitos que están en series y circuitos que están en paralelo. Y vamos a hacer circuitos mixtos, ¿ya? Por si acaso nosotros vamos a trabajar solo con corriente continua, nos vamos a trabajar con corriente alterna. Aprender números complejos y ver el tema de los fasores, va a trabajar con condensadores y no es su área, así que tampoco necesita saber tanto. ¿Ya? Si estuviera estudiando electricidad, ahí sí, ahí tendríamos que ver en detalle todo eso. Pero acá es como más que nada una pincelada, ¿ya? Usted como constructor igual tiene que saber de la parte de electricidad, porque si usted va a hacer una casa, no va a instalar los enchufes en cualquier lado. Imagínese que le queda el enchufe metido dentro de la ducha, no corresponde, ¿ya? Veamos, tiene que tener entonces noción de las cosas. Dentro de un circuito eléctrico, vamos a definir primero qué es lo que es un circuito eléctrico y las partes que están en un circuito eléctrico, ¿ya? Un circuito eléctrico, en el fondo, es un recorrido cerrado, cuyo fin es llevar energía eléctrica desde unos elementos que la producen hasta otros elementos que la consumen. Un circuito eléctrico consta de 5 tipos de elementos, ¿ya? ¿Cuáles son estos elementos fundamentales? Tenemos los elementos generadores, que son los que producen entonces la energía eléctrica a partir de fuentes de energía, ¿ya? Por ejemplo, la pila. ¿Qué otra cosa? Tenemos otro elemento, que serían los conductores, ¿ya? Que son los que llevan, ¿cierto? Los que permiten que esta energía que se generó pueda fluir. Tenemos acá dentro de los elementos conductores las placas y cables. Elementos receptores. ¿Cuáles son los elementos receptores? Los motores, las lámparas, las resistencias, etc. Tenemos los elementos de maniobra y control. ¿Cuál serían estos? El interruptor, ¿cierto? Que enciende o apaga, el relé. Por último tenemos los elementos de protección que son muy importantes en un circuito, ya que es un fusible, un interruptor diferencial o una toma de tierra, ¿ya? Siempre tienen que existir elementos de protección en caso de una alza de voltaje. Ahí entrarían los 5 tipos de elementos fundamentales dentro de un circuito. Tipo de circuito. Tenemos aquí un circuito simple, es aquel que consta de un solo receptor, ¿ya? Aquí tenemos un interruptor con un zumbador, tenemos un interruptor y una lámpara, y tenemos un interruptor y un motor, ¿ya? Aquí tenemos una fuente de voltaje que lo está generando una pila, ¿cierto? Esta está conectada por el lado positivo al interruptor, este interruptor permite o no permite, ¿cierto?, el paso de la corriente, y aquí trabaja dentro del zumbador, la lámpara o el motor, para que se produzca entonces el traspaso de energía a estos elementos, ¿ya? A los receptores. Circuitos en serie. Este es uno de los que vamos a trabajar con ejercicios. El circuito en serie, ¿ya? Recuerde que el circuito, en este caso, existe solo un camino para el paso de la corriente en el circuito en serie, ¿ya? Yo acá estoy produciendo corriente, pasa por los elementos y vuelve a la fuente de voltaje, ¿ya? Entonces solo existe un camino para la corriente, un solo camino, ¿ya? Desde que sale de la fuente hasta que regresa a la fuente. Esto indica entonces que la misma corriente es la que va a fluir por todos los elementos del circuito, ¿ya? Esta corriente que está aquí va a fluir acá, es la misma, hasta que vuelva. En cualquier punto del circuito la corriente va a ser igual. Características generales. La intensidad de corriente, lo acabamos de decir, ¿cierto? Que recorre el circuito es la misma en todos los componentes. La suma de las caídas de tensiones, recuerde que la caída de tensión es el voltaje, ¿ya? Es igual a la tensión aplicada. Eso quiere decir que si usted a este elemento le saca el voltaje, a este también le saca el voltaje y a este, y lo suma, esta suma de voltaje de los 3 elementos es igual al voltaje donde se aplica aquí, en el fondo donde se aplicó el voltaje, ¿ya? O la fuente donde se generó el voltaje. Cada una de estas, la sumatoria del voltaje individual, nos daría el total, ¿ya? La resistencia equivalente del circuito es la suma de la resistencia que lo componen. Lo mismo, si yo hago la resistencia de este, más la resistencia de este, más la resistencia de este elemento, y sumo la resistencia, me va a dar la resistencia total del circuito.
¿ya? Resistencia total o equivalente. Ahora, la resistencia equivalente es mayor que la resistencia del circuito, que la mayor de la resistencia del circuito, obvio, porque acabo de decir que la resistencia equivalente es la suma de cada una de las resistencias. Por lo tanto, si la mayor de la resistencia fuera, por ejemplo, 500 ohms, la resistencia total va a ser mayor que esa. ¿Qué tiene que considerar aquí? Que es importante, ¿ya? En función de los dispositivos conectados en serie, el valor total equivalente se obtiene con las siguientes ecuaciones. Voltaje total, entonces, es la suma de cada uno de los voltajes individuales que estén acá en el circuito. La corriente o intensidad de corriente total es igual en todo el circuito, ¿ya? Es la misma que fluye por todo el circuito. Por eso le pone que es igual a la intensidad que está pasando por aquí, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3, es la misma en todo el circuito. La resistencia total es la suma de cada una de las resistencias individuales del circuito. Y en el caso de los condensadores, que no vamos a entrar porque no estamos viendo corriente alterna, ¿ya? Para los condensadores, 1 dividido en la parte de total es igual a 1 dividido por condensador 1 más 1 dividido en condensador 2, etc. Ejercicios. Entramos a la parte de ejercicios. Nos dice, calcula la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90 volts, ¿ya? Tiene aquí 5 resistencias, tiene aquí una de 10 ohms, 5, 2, 8 y 10, ¿ya? ¿Qué dijimos recién? En este caso nos están pidiendo la corriente total que circula en el siguiente circuito, ¿ya? Eso quiere decir, si yo tengo el voltaje total, ¿ya? Me están pidiendo qué cosa. Aquí tengo la resistencia total multiplicado por la corriente total, ¿ya? Nosotros tenemos el voltaje total. El voltaje total que circula por este circuito nos dicen que es de 90 volts, ¿ya? Y lo tenemos. ¿Qué nos falta? Nos falta la resistencia total, y una vez teniendo la resistencia total, esto de aquí es una multiplicación, no es un más, ahí. Una vez teniendo la resistencia total, entonces puedo obtener la corriente que circula por el circuito, ¿ya? ¿Cómo vamos a sacar RT o R total? ¿Ya? Dijimos que según las ecuaciones de acá arribita, para obtener la resistencia total es la suma de las resistencias que están actuando en el circuito. Eso quiere decir, la suma de las resistencias que están actuando en el circuito, ¿ya? Como estamos en serie, entonces llegamos y vamos a sumar los 10 más los 5 más 2 más 20 más 8, y todo eso tienen unidad de medida ohm, ¿ya? Vamos a dejar aquí con ohm. Ahí. Por lo tanto, si yo hago la suma, 10 más 5 son 15, más 2 son 17, 17 más 20 son 27, y 27 más 8 son 35. Ah, no, perdón. Estoy súper bien. 45 la cosa. Aquí sería 15, 17, 37 más 8, 45, no 35. Ahí sí. Ya. Ahora tengo la resistencia total, que serían 45. Por lo tanto, como ya tengo esto de acá, ¿cierto? Tengo el voltaje total, que serían los 90. Si me está pidiendo la corriente, la resistencia pasa dividiendo al otro lado, ¿cierto? Aquí vamos a dejar los 90, van a estar divididos en 45.
Por lo tanto, la intensidad de corriente que circula por el circuito es 2 amperes. Ahí. 2 amperes, ¿ya? Cuando estamos trabajando con el circuito que está en serie no hay ningún problema. Ya, mire, nosotros dijimos algo del circuito en serie. Dijimos que la corriente que circula por el circuito es la misma, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Eso quiere decir, yo aquí, la resistencia que tengo aquí es de 10. Y el voltaje que está circulando se supone que debería ser ¿cuál? Según lo que tenemos acá. La resistencia total es la suma de la resistencia. El voltaje total es la suma de los voltajes, ¿sí? Eso quiere decir, vamos a ver si realmente la corriente que circula es exactamente la misma. Si yo sumo el voltaje V1, V2, V3, V4, V5, debiera darme ¿cuál? El voltaje total, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí, vamos a comprobar esa parte. Me está diciendo que la intensidad que circula entonces son 2 amperes. Eso significa que aquí son 2, 2, 2, 2 y 2. Recuerde que la intensidad que circula es la misma por todo el circuito, ¿ya? Voy a sacar entonces el voltaje 1. Voy a colocarle aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Vamos a calcular entonces el voltaje 1. El voltaje 1 sería la resistencia 1 por la intensidad de corriente 1. Bueno, que la intensidad de corriente es la misma. La resistencia aquí me dicen que son 10 ohms. Y aquí la intensidad nos dicen que son 2 amperes. Por lo tanto, aquí me daría ¿cuánto? Me van a dar 20 volts. Ahí tenemos la primera. Veamos la segunda. La segunda son 5 aquí. 5 por 2. 5 por 2 nos da 10. Este sería el voltaje 2. Voltaje 3. Voltaje 3 entonces serían 2. 2 por 2 nos quedarían 4 volts. Acá. Voltaje 4. Nos quedarían 8 por 2, que nos va a dar 16 aquí. Y nos falta el voltaje 5. Aquí, que nos daría 20 por 2. Son 40. Ya. Si yo sumo estos voltajes individuales, debiera darme ¿cuánto? Debiera darme 90. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, el voltaje total aquí tiene que ser la suma de los voltajes individuales. Si es así, es porque la corriente que está circulando es la misma. Tenemos 20 volts más 10 más 4 más 6 más 6 volts, perdón, más 16 y más 40. ¿Cuánto sería acá? Tenemos 20 más 10 que son 30, 34, ¿cierto? 34 más 16 serían 50 y 50 más 40 nos da 90.
no está el voltaje total. Por lo tanto, la corriente que circula realmente es la misma. ¿Ya? Estoy comprobando eso, que la corriente que circula en todas las partes del circuito es 2 amperes. ¿Ya? Si se fija aquí es la misma corriente en cada una de las resistencias. Y nos dio estos voltajes. Entonces el voltaje total en este caso es la suma de los voltajes individuales que están acá en el circuito. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales, ¿ya? Y de esta manera sacamos entonces cuánto era el amperaje o la intensidad de corriente. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Hasta el momento. Siguiente. Dice, en el siguiente circuito, primero calcule la resistencia total del circuito en serie. Segundo, la corriente de la fuente. Y tercero, determine los voltajes V1, V2 y V3. ¿Ya? Aquí tenemos la ley de voltajes de Kirchhoff se llama acá, LVK, ¿ya? ¿Qué nos dice esta ley de voltajes de Kirchhoff? Nos dice que las alzas de voltaje, es decir, la fuente de voltaje, más las caídas de voltaje o la resistencia tiene que ser igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. Ya recuerde que en general todos los sistemas tienen que estar en equilibrio para que no exista un alza de voltaje. ¿Ya? Acá, veamos entonces. Lo primero que nos dicen es calcular la resistencia total del circuito en serie. ¿Ya? Ya sabemos entonces que la resistencia total se calcula sumando cada una de las resistencias individuales. Como estamos trabajando en serie, esa es la manera de proceder. Entonces la resistencia total es igual a R1, que serían los 2 ohm, más R2, que sería 1 ohm, más 5 ohm. Por lo tanto, ¿cuánto vale la resistencia total? Serían 8 ohm. Ahí, ¿ya? Esa es la resistencia total del circuito. Nos preguntan qué otra cosa. La pregunta B dice la corriente de la fuente, ¿ya? O sea, la corriente que está circulando en el fondo por el circuito. Para obtener la corriente, por ley de Ohm, sabemos que el voltaje, entonces, dividido en la resistencia, nos va a dar la corriente. El voltaje acá nos están diciendo que son 20 volts, dividido en la resistencia total que acabamos de sacar, que son los 8 ohms, nos va a dar entonces la corriente que está circulando. ¿Ya? Es igual a ¿qué? 20 dividido en 8, 2,5, ¿cierto? 2,5, ¿qué cosa? Amperes. Esta sería la respuesta de la B. Ahí, ¿ya? Después nos dicen determine los voltajes V1, V2 y V3. Voltaje V1, V2 y V3. Voy a colocar esto arribita. Ahí, entonces vamos a calcular, ¿cierto? V1, V2 y V3. V1 entonces sería los 2 ohm multiplicado por la corriente, que sería los 2,5 amperes. Ahí. 2 por 2,5 entonces, ¿cuánto va a dar? 5, ¿cierto? 5 volts. Ahí. Tenemos V2. Aquí tenemos 1 ohm multiplicado por 2,5, así que simplemente aquí nos va a dar 2,5 volts. V3
va a ser 5 ohm multiplicado por 2,5, ¿cierto? Aquí nos va a dar 12,5. Ahí. Ya, la ley de Kirchhoff, que en el fondo lo que hicimos en el ejercicio anterior, que ya lo habíamos hecho, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer esto, miren. Vamos a recorrer el circuito para ver si realmente se está produciendo esta ley de Kirchhoff, a ver si es que está en equilibrio este circuito, ¿ya? La corriente que circula de esta manera, ¿ya? Por donde entra el paso de la corriente es el signo que vamos a tomar. Por ejemplo, esta corriente a la fuente de voltaje va a entrar desde abajo hacia arriba y el signo que va a tomar es el signo negativo, ¿ya? Recuerde que todo esto tiene una polaridad, negativo o positivo. Si yo avanzo, acá el paso de la corriente va a entrar por la parte positiva, ¿ya? Así que aquí tengo que considerar el signo positivo. Acá también va a entrar por el signo positivo. Si da la vuelta acá también va a entrar por el signo positivo, ¿ya? Esos son los signos que voy a considerar para ver la ley de Kirchhoff. Entonces, en este caso, entro por acá, que serían menos 20 volts, ¿ya? Si continúo, acá tengo el voltaje 1 y el voltaje 1 es positivo, que son más 5 volts. Si continúo, el voltaje 2 vale más 2,5 volts. Aquí el voltaje 3 vale más 12,5 volts. Y si yo hago la sumatoria de esto, tiene que ser igual a 0. Lo que se cumple, porque aquí tengo 5 más 2,5 más 12,5 que me dan más 20, y más 20 menos 20 es igual a 0. Así que la ley de voltajes de Kirchhoff se está cumpliendo aquí en el circuito, ¿ya? Ahí está entonces el ejercicio completo. Le doy tiempo para que copie. Profe, entonces cada vez que empieza a sumar los voltajes, va a empezar con ¿Ya? el negativo y después va a seguir positivo. Depende de los signos que tenga la fuente de voltaje. En este caso, la fuente de voltaje está de esta manera, ¿ya? La fuente de voltaje igual puede estar invertida en polaridad, significa que aquí puede ser positivo y del otro lado negativo, ¿ya? En este caso, la fuente está así, empezando por el negativo acá, ¿ya? Así que al entrar por aquí, entró por el signo negativo, pero si esto estuviera invertido, entraría aquí positivo, ¿ya? Así que depende del signo. Siempre la parte negativa, cuando usted tenga el esquema del circuito, la parte negativa es la parte más pequeña de la fuente de voltaje y la parte más grande es la positiva, por si acaso, ¿ya? Tenemos acá fuentes en corriente continua en serie, ¿ya? Vamos a calcular entonces la corriente total que circula en el siguiente circuito. Ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjese que ahora tenemos dos fuentes de voltaje y tenemos una sola resistencia, ¿ya? Y nos están pidiendo entonces la corriente total que circula en el circuito. Por lo tanto, vamos a analizar hacia dónde está girando, o hacia dónde está circulando, mejor dicho, no girando, la intensidad de corriente, ¿ya? Ya, si hacemos el giro en esta dirección, recuerde que les dije que las rayas chiquititas implicaban el signo negativo, ¿ya? La corriente va a entrar en ambas fuentes por el lado negativo. Eso quiere decir que estas dos fuentes se van a sumar, ¿ya? Las dos fuentes de voltaje entonces se van a sumar.
Y le puse que entra por el lado negativo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a colocar aquí B1 más B2 más B2 nos va a dar entonces, aquí tenemos 12 volts más 5 volts, 17 volts, ¿ya? Nos quedó entonces una fuente de 17 volts y ya sabemos que para obtener la corriente total, ¿cierto?, del circuito, entonces el voltaje total que nos acaba de dar es igual a ¿qué? Es igual a ¿qué? Es igual a la resistencia total, ¿cierto?, multiplicado por la corriente total. En este caso, si queremos sacar la corriente, el voltaje, que sería los 17 volts, tenemos que dividirlo por la resistencia total, en este caso solamente una resistencia, ¿ya? Ojo, que aquí la resistencia está en kilo ohm, ¿ya? Así que este hay que transformarlo a ohm. Por lo tanto, este 1 kilo lo vamos a multiplicar por 1000 y lo traspasamos a ohm. Oh, ya, traspasé entonces el kilo ohm a ohm. 17 dividido en 1000. Eso nos da 0,017, ¿qué cosa? Amper. ¿Ya? Ahí está. Ahí tenemos entonces, sumamos entonces la fuente de voltaje, ya que entraban por el mismo sentido, ambas entraban por el sentido negativo, se suman, ¿ya? Y acá nos va a quedar la resistencia que estaba en kilo ohm, lo multipliqué por 1000 para traspasarlo a ohm, ¿ya? Ahí está. Copies. Ya chicos, vamos a quedar aquí